Hola iglesia, Dios los bendiga a todos los hermanos, bienvenidos a todos los hermanos que nos miran, amén. Este es su iglesia en el ministerio del Espíritu Santo, la iglesia Nueva Vida en Cristo. Todos son bienvenidos hermanos, bendiciones, bendiciones, amén, a todos mis hermanos allá en Perú, amén, en Virginia, en España y en todos los países que miren este video. Dios los bendiga grandemente y poderosamente en esta mañana, iglesia, y estamos contentos, amén, en este tiempo, porque es el tiempo donde vamos a escuchar la voz de nuestro Padre, hablar a sus hijos con todo el amor, amén, que nuestro Padre tiene por nosotros. Iglesia, Dios lo bendiga. Yo les pido por favor que usted se desconecte de todo afán, de toda preocupación y vamos a abrir nuestros oídos físicos y espirituales, vamos a abrir nuestro corazón y a escuchar la voz de Dios, amén, a nuestras vidas. Qué consejos, qué trae Dios en esta mañana a nuestras vidas, amén, con el único propósito de bendecir a su pueblo, amén, porque Dios quiere una iglesia pura, santa, sin manchas y sin arrugas, iglesia. Vamos, iglesia, en este tiempo a venir en palabra de oración en este domingo entrégueselo a Dios, que este domingo sea un domingo que después de esta palabra que usted va a escuchar, usted disfrute, amén, usted disfrute este domingo en la presencia, claro, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y con su familia, amén, en santidad, siempre celosamente cuidando nuestra santidad, cuidando, amén, nuestra vida, amén, nuestra vida de santidad con Dios. Vamos a orar, iglesia, y decirle a pedirle a Dios que Él nos hable en esta mañana, nos libere, nos sane, nos restaure, haga su obra en nuestra vida. Cierre sus ojos donde esté, vamos a orar. Padre bueno, bueno, bueno eres tú, Señor. Tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. En esta mañana, en esta tarde ya, Señor, porque es el mediodía, venimos con alegría, Señor, con gozo, con gratitud, Señor, delante de tu presencia, Padre, reconociendo que tú eres nuestro Dios, Señor, que eres el Dios bueno de la misericordia, de la compasión, que nos hablas, Señor, nos adviertes, que nos ayudas en este caminar. Padre, invitamos a la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, para que sea Él tomando el control de este servicio, sea Él hablándonos, Él redarguyéndonos, Él, Señor, bendiciéndonos con tu palabra. Invitamos a tu Espíritu Santo, Señor, a cada hogar, a cada familia, a cada hombre, a cada mujer, a este ministerio. Espíritu Santo, te necesitamos, Señor, te necesitamos. Somos tu iglesia, somos tu pueblo. Límpianos, santifícanos con tu palabra, Señor. Prepáranos, Padre amado, para poder ver al Padre, Señor. Que nuestras vestiduras estén limpias delante de ti, Señor. Espíritu Santo, esta es tu obra, este es tu reino, este es tu pueblo, Señor, que se ha unido para escuchar tu voz. Señor, ponemos todo, Señor, nuestras vidas, cada familia en tus manos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Amén, iglesia, amén. Vamos a entonces a seguir con lo que sigue de este servicio y vamos como siempre al tiempo de la alabanza, al tiempo de la adoración, al tiempo de cantarle a Dios con gozo, con alegría, preparando nuestros corazones para su tiempo de su palabra. Vamos, iglesia, a adorarle al Señor. Amén. Digno de suprema alabanza, grande es el Señor, y digno de adoración, grande es el Señor, y digno de suprema alabanza, grande es el Señor, y digno de adoración.
iglesia tomora adoración en tu rey. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Grande es el Señor y digno de adoración. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Grande es el Señor y digno de adoración. Amén, iglesia. Amén, nos hemos gozado, amén. En la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Todos nos gusta, amén, nos gusta cantar y adorarle a nuestro Dios en este domingo de fiesta, amén. En la fiesta, amén, de nuestro Padre. Vamos, iglesia, al tiempo de la palabra, amén. Dios es bueno, es bueno, es bueno, es bueno. Vamos, anímate, iglesia, amén. Si te sientes triste, decaído, amén, capaz adolorido, no, toma ánimo, amén. Toma ánimo en Él. Hay muchas promesas, muchas esperanzas, amén, para tu vida y para mi vida. Vamos a tomar ánimo y no dejemos que los problemas nos agobien, que las situaciones no dejemos, amén, que el diablo nos quite la bendición en este día, que nos quite, amén, la palabra que Dios viene trayendo a nuestras vidas. No dejes, amén, bota todo, pelea en tu mente y bota todo afán, toda preocupación. Cada día trae un afán y vamos a poner nuestra mente para Cristo, porque puede ser que el Señor nos hable, que nos dé una palabra, amén, en este momento que estamos tan necesitados. Iglesia, desconéctate de todo en esta hora y vamos a poner nuestros corazones, nuestras mentes para nuestro Dios, amén, nuestras emociones y vamos a escuchar qué dice el Espíritu Santo a la iglesia de Cristo, amén. Así que iglesia, vamos a escuchar la palabra del Padre y estamos en esta enseñanza hablando, amén, acuérdense que estábamos hablando de la avaricia, amén. Y entramos en el libro de Primera de Samuel, capítulo 2, del 18 al 25, donde estamos hablando de los hijos del predicador Eli, del sacerdote Eli en el Antiguo Testamento, amén. Estos muchachos que estaban haciendo lo malo delante de Dios en el ministerio que Dios les había dado, amén, en la congregación, el ministerio, estaban comiéndose, estaban con avaricia la comida, estaban comiéndose las ofrendas que el pueblo de Dios traía con tanto amor, con tanto esfuerzo, con tanta dedicación al templo. Estaban abriendo puertas, amén, de pecado en el templo, estaban ensuciando la obra de Dios, estaban haciendo lo malo delante de Dios, iglesia. Esta es una enseñanza universal que nos va a hablar a todos los hijos de Dios, no solo a los hijos de los pastores, sino a todo el pueblo de Dios en general, iglesia. Amén. A todos los predicadores, a todos los siervos, los servidores, los diáconos, los líderes, todo nos va a hablar en general el Señor en diferentes áreas de nuestras vidas. Esta es una enseñanza universal grande, iglesia. Amén. Que nos va a hablar en muchas áreas y esta enseñanza no viene para condenar, para matar, viene para que nos alineemos al propósito de Dios, nos alineemos. Amén. Y si hay tiempo, si tú te arrepientes y nos arrepentimos, amén, y no decimos como Eli, oh, que Dios haga lo que Él le plazca, Él es Dios, y le cayó el juicio encima. Si nos tiramos al suelo a clamar, a pedir perdón, a arrepentirnos, la gracia, el favor, la misericordia del Señor Jesucristo se derrama sobre nuestras vidas, iglesia. Vamos, iglesia, a alinearnos, a irnos al 2026, alineado a la voluntad de Dios. Y vamos a leer Primera de Samuel, este libro, el capítulo 2, versículos 18 al 25. Esta es una enseñanza, una serie de enseñanzas, amén, que Dios nos está hablando a nuestra vida, a todo su pueblo en general. Y voy a leerlo, vamos a empezar con este versículo bíblico y vamos a seguir la parte que nos corresponde, amén, en este domingo de victoria. Y dice así, Primera de Samuel 2, 18 al 25, dice así, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, y que le hacía su madre
una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Eli bendijo a Alcana y a su mujer diciendo, Jehová te dé hijo de esta mujer en lugar del que te pidió, en lugar del que le pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, dice, y ella concibió y dio a luz y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, dice. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Eli era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con toda Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? ¿Por qué yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes? No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Amén. Tremenda esta historia, amén. El juicio de Dios que cayó en una familia pastoral, en una familia sacerdotal en el Antiguo Testamento, amén, por el pecado que se estaba permitiendo, amén, en este ministerio, porque estaban ofendiendo, estaban, ah, ¿qué puedo ser? Pecando en contra del mismo Dios, en contra del ministerio de Dios, en contra de la obra de Dios, en contra de las ofrendas santas, amén, de Dios. Y hay un punto muy importante que Eli recalca acá y dice así, le dice a sus hijos, eh, dice, no hagan estos hijos, amén. Yo oigo los malos procederes, pues no hacen, que hacen pecar al pueblo de Jehová. Dice, si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Amén. Entonces, es un punto muy importante porque, iglesia, el pecado dentro del ministerio, dentro de la misma obra de Dios, o sea, mejor dicho, el pecar, nosotros como hijos de Dios, no solo nos hablan los hijos, los pastores, nos habla todo hijo de Dios. Cuando nosotros pecamos directamente en el ministerio, amén, directamente en la congregación, pecamos contra el mismo Dios. Eso le trataba de decirle él y también a sus hijos, hijos. Si el hombre peca contra el hombre, pues los jueces lo juzgarán. La sangre de Cristo se derrama y nos perdona del pecado, pero si pecamos directamente contra Él. Por eso qué importante es que muchas veces el Hijo de Dios camina en ignorancia, camina, amén, en ignorancia y no sabe, desconoce, amén, puedo decir, la enseñanza, desconoce la palabra de Dios y pecamos deliberadamente en contra del ministerio de Dios, de la obra de Dios y despertamos la ira de Dios, porque Dios dice la palabra que el mismo Dios había decidido ya matarlos a estos jóvenes. Y eso pasó, se murieron. Amén. Entonces vamos a dejarlo ahí, vamos a seguir leyendo la parte que nos corresponde y después vamos a seguir aplicando lo que estamos hablando ahorita. Y dice, si los hijos de Eli se habían puesto corruptos, imagínense, la avaricia los había cegado, se habían puesto corruptos, porque estaban durmiendo, dice, con las mujeres que velaban en el templo. Los hijos de Eli hacían que el pueblo cayera en pecado, porque estaban mirando cómo se comían las ofrendas, cómo fornicaban con las mujeres del templo. Los hijos de Eli estaban pecando contra el mismo Dios, porque se comían lo que era de Dios, sus ofrendas santas, y su pecado era directamente contra Dios y su reino. Entonces, iglesia, la palabra habla que los hijos de él estaban durmiendo, estaban fornicando con las mujeres del templo. Acá habla de un pecado sexual. Amén. Pero antes de entrar o tocar ese punto, usted sabe que es un pecado sexual, también habla. Mire, si nosotros nos vamos a la Biblia, vemos que Dios acusaba al pueblo de Israel de fornicación. Amén. Le decía que era para Dios la fornicación. Para Dios la fornicación era que el pueblo de Israel fornicara, intimidara, teniera relación, teniera amistad con las cosas del mundo. Cada vez que el pueblo de Israel, amén, pecaba y se iba a adorar a otros dioses, se iba a tocar lo inmundo, se ponía pagano, entraban en un proceso de fornicación. Y cuando ellos hacían eso,
Dios los entregaba en las manos del enemigo, Dios los abandonaba y entraban en diferentes situaciones, procesos desiertos en sus vidas. Amén, por la fornicación. Si usted ve en muchos pasajes de la Biblia, habla que el pueblo de Israel era fornicario porque se apartaban de Dios y fornicaban cuando nosotros ponemos a practicar lo que el mundo practica. Por eso no solamente habla de un pecado sexual, amén, sino habla también de un pecado sexual físico, sino habla también de cuando qué hay como nosotros, como hijos de Dios, que estamos consagrados para Dios, que estamos dedicados para Dios, que nuestras vidas lo hemos dado a Dios, fornicamos y comenzamos a hacerlo mundano, a irnos a fiestas mundanas, amén, a celebrar fiestas mundanas con gente mundana, aunque sea nuestra familia, y estamos participando en lo del mundo, estamos fornicando. Amén. Estamos fornicando porque nosotros somos para Dios, somos de Él y para Él. Y cuando nos salimos de su mandato, cuando nos salimos de sus estatutos, cuando tocamos lo que Él nos dijo que no toquemos, somos infieles a Él y entramos en un proceso de fornicación. Y eso provoca la ira de Él. Vamos siguiendo leyendo esta enseñanza. No se ponga triste, simplemente apartémonos, corrijamos nuestras vidas, porque iglesia, estamos a fin de año. Yo sé que muchos estamos, amén, diferentes afanes. Usted ve muchas cosas afuera, muchas cosas que le llaman la atención, que usted desea. Amén. Estamos a fin de año y usted sabe que hay mucha novedad, muchas cosas alrededor de nosotros y a veces rápidamente nos apartamos del camino de la santidad, nos apartamos del camino de la verdad. Iglesia, pecar es fácil, pecar es lo más fácil que usted puede hacer. Santificarse es lo que toma tiempo y toma esfuerzo, iglesia. Y capaz usted está ahorita tocando lo inmundo, usted está practicando, teniendo relación con el mundo. Capaz ahorita está usted en un proceso de fornicación. Amén. Como el pueblo de Israel, por eso que Dios los está hablando. Los hijos de Eli fornicaban con las mujeres del templo, que hay que a veces nosotros traemos, amén, con lo que estamos fornicando al templo y lo metemos, amén, a la obra de Dios, al ministerio de Dios. Traemos lo del mundo para adentro. Entonces, como le digo, esta enseñanza es grande y usted lo puede, amén, puede ver que nos trae mucha enseñanza a nuestras vidas. Esta enseñanza nos habla de que los hijos de Eli estaban en fornicación con las mismas mujeres del templo, estaban en pecado con el mismo pueblo de Dios, ensuciando la casa de Dios. Ahora, esto nos habla no solo de fornicación física, sino de que, de que todo el pueblo de Dios, cuando fornicamos con el mundo, cuando tenemos relación con lo mundano, y a veces en la misma casa de Dios estamos fornicando delante de Dios. Dios nos llama fornicarios, iglesia. En la Biblia dice que hay muchos pasajes bíblicos donde Dios acusa al pueblo de Israel de fornicación y el pueblo de Israel despertaba la ira de Dios con sus fornicaciones y Dios los entregaba en la mano del enemigo. Amén. No es que el pueblo de Dios se iba e intimidaba sexualmente con hombres, con mujeres afuera o adentro, sino que la fornicación, Dios se refería porque el pueblo de Israel era infiel, amén, porque él era su padre, amén, él era su marido, como es nuestro padre. Y cuando comenzamos a fornicar, a tocarlo de afuera, a intimidar, amén, a practicar, entonces estamos cayendo en fornicación delante de Dios. Y eso provocaba la ira de Dios en muchos pasajes. Si usted se va a los profetas, Isaías, Jeremías, amén, usted puede ver las profecías tremendas que ellos hablan en contra del pueblo de Dios, acusándolos, amén, juzgándolos. Palabra de Dios. Por eso que los apedreaban y los mataban. Les decía al pueblo su verdad. Amén. Entonces, vamos nosotros al versículo bíblico en Jueces 2, 14, 17. Vemos un ejemplo, amén, donde dice así, y se encendió, Jueces 2, 14, 17 para los lectores de la palabra. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, dice, el cual los entregó en mano de los robadores, que los despojaron y los vendió y los vendió, dice, en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos,
Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos, para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Después dice en el 16, y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, dice. eh, Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Si rápidamente ellos se fueron por otros caminos, ¿ven? Y comenzaron a fornicar con lo del mundo, apartarse del camino verdadero. Y eso es lo que Dios nos está hablando. Que usted sabe, en estas fiestas de fin de año, y hay tanto movimiento, tenga cuidado, amén, de no fornicar con el mundo, porque nosotros somos como Sansón, estamos dedicados, somos nazarenos, le voy a decir así, estamos dedicados, apartados para Dios. Él nos ha lavado con su sangre, nos ha apartado para Él. Ya no podemos, amén, ir a fornicar y a practicar las cosas del mundo. Entonces, por eso que despertaba la ira de Dios, amén. Y el Dios mismo, dice, los ponía en las manos de los enemigos que les robaban, los asaltaban, les traían destrucción. Iglesia, y esta es una pregunta grande para todo el pueblo de Dios, para todos los hijos de Dios. ¿Cuánto hijo de Dios ahorita está afligido? Está en procesos grandes, en desiertos grandes, iglesia, afligidos. Amén. Y aunque oramos, sentimos que el cielo está hecho ¿qué puedo decir? De acero. No entra en nuestra oración. Y lo que podemos ver es solo la mano del enemigo en contra nuestra. Podemos ver la misma mano de Dios. Amén. Cerrando puertas, afligiéndonos, iglesia. ¿Cuánto hijo de Dios en esta hora está en un desierto, en un proceso terrible? Esta es la respuesta y estamos preguntándole a Dios. Y, y en muchas veces en los procesos no se escucha la voz de Dios. Nos sentimos solos. Amén. Y Dios está callado porque está molesto, está irado con nosotros y no nos responde. Y solo vemos su mano en contra nuestra. Amén. ¿Y por qué? Porque seguro que hemos hecho como los hijos de Eli. Aunque éramos hijos de Dios, somos hijos de Dios, hemos estado fornicando con las cosas de afuera, con lo del mundo, le hemos sido infieles a Dios. Somos fornicarios no en este pecado físico, sexual, sino que hemos tenido intimidad con el mundo, hemos hecho lo malo delante de Dios, hemos hecho como los hijos de Eli, hemos destrozado, maltratado las ofrendas santas de Dios. Amén. Hemos hecho mal en la obra de Dios, hemos atacado al mismo Dios. Amén. Hemos hecho lo malo en el ministerio, en la obra, en el privilegio que Dios nos ha dado en nuestras vidas. Por eso que la mano de Dios se ha levantado contra nosotros, el proceso, amén, como los hijos de Elis, que Dios había decidido matarlos y los mató. Amén. Entonces, iglesia, esta palabra viene para que nos demos cuenta y reflexionemos y nos arrepintamos de corazón y vengamos delante de Dios y le pidamos perdón de corazón, porque vemos en Jueces 2, 14 y 17 que, amén, el mismo Dios lo había puesto en la mano del enemigo y estar en la mano del enemigo, el enemigo va a traer muerte, destrucción. Y aunque oremos, aunque seamos hijos de Dios y oremos y clamemos, los cielos se cierran porque hemos despertado la ira de Dios. Estamos hablando en base a los hijos de Él y en el ministerio que Dios les había dado, que Dios les había confiado. Estaban fornicando, amén, estaban haciendo lo malo delante de Dios. Por eso que esta palabra viene con temor y temblor. Bueno, a mí me da temor y temblor de que no nos apartemos. Es fácil perder el camino correcto, es fácil perder el camino, amén, de santidad que nos lleva a la vida eterna. Aunque usted siga congregándose, aunque usted siga yendo a la iglesia, es fácil, pero es difícil encontrar la verdad, santificarlo para Dios. Amén. Entonces, Dios nos está hablando, es la palabra del Padre a nuestras vidas. Estás en este proceso viendo muerte, destrucción y todo en contra tuyo. Es porque has hecho lo mismo que le pasó a la familia sacerdotal, amén. A este pastor y a su familia. Amén. Lo bueno es que él y el sacerdote dijo, Jehová es Jehová, que él haga lo que él le plazca.
Amén. Y no se arrepintió como el rey David. Dijo, bueno, he pecado delante de Dios. Amén. Y se arrepintió y ayunó y oró y clamó y y se arrepintió de corazón. Pero Eli dejó las cosas así y se cumplió la palabra de Dios. Como dice ya, Dios había resuelto matar a sus hijos. Amén. Pero imagínate, Dios le dio un tiempo porque vino una profecía. Dios le habló a un profeta y después le habló a Samuel. Ya Dios lo había declarado ya. Amén. La cosa es que cuando escuchamos esta palabra y seguimos, amén, con la maldad en nuestros corazones y no pedimos perdón, no nos arrepentimos, de donde vienen los juicios de Dios a nuestras vidas. Vamos a ver en este punto, otro punto muy importante de esta palabra, dice así, esto nos habla a todos los que trabajamos para Dios directamente. Esto, este punto quiere decir a todos los que trabajan dentro de un ministerio como servidores, remunerados o no remunerados, para todo el pueblo de Dios que estamos obrando, que estamos trabajando, sirviéndole a Dios. Amén. Es una responsabilidad grande trabajar para Dios en un ministerio, iglesia. No es cualquier cosa. Si pecamos contra el hombre, la sangre de Cristo nos perdona. Pero si pecamos y atropellamos a Dios con nuestro pecado, ¿quién intercederá? Si la palabra dice que la blasfema contra el Espíritu Santo de Dios no será perdonado en este siglo ni en el siglo venidero. Eso lo dice Mateo. Lo voy a leer. Dice así Mateo 12, 31, 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfema será perdonado a los hombres. Amén. Mas la blasfema contra el Espíritu de no será perdonado. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el siglo venidero. Eso le estaba diciendo Eli a sus hijos. Lo voy a leer. Miren el Antiguo Testamento en 1 Samuel 2, cuando Eli le dice a sus hijos, así le dice, si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Amén. O sea, Eli se estaba hablando, mire cómo la palabra Nuevo y Antiguo Testamento concuerda. Eli les estaba diciendo, si pecamos entre hombres, ahora en el Nuevo Testamento la sangre de Cristo nos perdona y nos lava, pero si blasfemamos en contra del mismo Dios, por eso les digo que trabajar, servirle a Dios, no es cosa fácil, uno tiene que pensarlo, uno tiene que saber lo que hace, porque si nosotros blasfemamos, si nosotros hacemos la malo en el privilegio, en el llamado, yo como pastor hago lo malo, amén, en el ministerio que Dios me ha dado, usted como líder, usted como apóstol, usted como evangelista, usted como servidor, usted como profeta, despertamos la ira de Dios y eso, la ira de Dios, y eso decía Eli. Si pecar el hombre contra el hombre, amén, los jueces lo perdonarán, intercederá, pero si pecamos dentro del ministerio, dentro de la obra de Dios, en contra del Espíritu Santo, porque sabemos que el Espíritu Santo es el que se mueve en la obra de Dios. Iglesia, mucha gente, perdóneme usted, pero el pueblo de Dios es muy ignorante, ignora la verdad del Evangelio, la verdad de su palabra. Amén. Y blasfemamos con nuestra boca. Amén. Con nuestras acciones, con nuestro servicio, el ministerio santo de Dios, la obra santa de Dios. Y hacemos lo malo. Toda iglesia, escuche bien, toda iglesia, no hablo de nueva vida en Cristo, toda iglesia en esta tierra, toda iglesia, amén, está liderada por el Espíritu Santo de Dios y usted no lo sabía. Esta obra es de Él. Y cuando nosotros estamos sirviendo en la obra y hacemos lo malo delante de Dios y blasfemamos y hacemos un desastre, nos comemos las ofrendas santas de Dios, fornicamos cuando estamos llamados directamente a servirle a Dios. Amén. ¿Qué pasa? Despierta la ira de Dios. Viene muerte a nuestras vidas, iglesias. Amén. Pero muchos de nosotros somos rápidos para hablar, para decir, para maldecir, para movernos, para actuar. Por eso que hay mucho pueblo de Dios en esta hora, iglesia, en juicios terribles. Y vienen más juicios, iglesias. Vienen más juicios al mismo pueblo de Dios. Porque si Dios, amén, no perdonó y trajo juicio sobre esta familia sacerdotal del Antiguo Testamento, y ahora en Mateo dice,
que lo blasfeman en contra de su Espíritu Santo no serán perdonados, iglesia. O sea que Nuevo y Antiguo Testamento, lo mismo. ¿Ve? Entonces, Eli se refería al pecado contra Dios directamente. Por eso todos los que servimos en los ministerios y las iglesias debemos tener mucho cuidado con la responsabilidad que Dios nos ha dado, porque Dios no va a llamar inocente al culpable. Dice. En todo lo que usted haga en la obra de Dios, tenga mucho cuidado con el ministerio que Dios le ha dado, con el servicio, aunque usted lo hayan puesto para abrir la puerta del templo o para barrer el templo todas las mañanas. Tenga mucho cuidado. Amén, porque si usted blasfema, si usted hace lo malo, es contra el Espíritu de Dios. Detrás de todas las iglesias está el Santo de Dios, liderando todas las iglesias. Y si hay algún error, que sea Dios. Dios se la arreglará con el responsable de esa obra. Nosotros no podemos blasfemar, porque esto le pasó a los hijos de él y blasfemaron en contra de las ofrendas. Amén. Y aparte que abrieron otras puertas a otros pecados en el ministerio del sacerdote Eli. Eh, entonces, eh, Eli estaba hablando a todo, está hablando en esta palabra cuando declara, así está hablando a todos los siervos de Dios en este Nuevo Testamento, de que qué es lo que pasa cuando pecamos en contra de Dios, su obra, el ministerio en esta tierra. Despertamos la ira de Dios sobre nuestras vidas, porque estamos atacando al mismo Dios, estamos blasfemando a su Espíritu Santo porque es su Espíritu quien dirige la iglesia en este Nuevo Testamento. Por favor, amén, no vea al hombre, no vea a la mujer, vea a Dios. Cuando usted vea un chisme o algo de algún ministerio, no meta su boca, ni se entere. Cierre su Facebook, cierre lo que usted esté mirando y no se meta, porque ahí va a correr sangre, iglesia. Sangre de los que blasfeman. Va a haber muerte y destrucción, porque estamos atacando al mismo Dios todopoderoso, iglesia. Amén. Y la gente desconoce, no sabe estas cosas profundas, amén, que nos enseña la palabra. ¿Por qué pues decimos que blasfemamos en contra del Espíritu Santo? Porque dice Hechos 20:28. Usted va a encontrarlo en muchos párrafos en el Nuevo Testamento donde dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto, dice, por obispos. ¿Quién nos ha puesto por obispos? En Hechos dice el Espíritu Santo, por pastores, por sacerdotes, para apacentar la iglesia del Señor. Amén. La cual Él ganó. Amén. ¿Quién? El Espíritu Santo, por su propia sangre. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo uno es. Amén. Entonces dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. O sea, que esta obra es el Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesucristo, cuando hizo su obra poderosa en la tierra, Él ascendió, está en los cielos con el Padre, no está aquí en la tierra, está en los cielos, al lado del Padre, intercediendo por nosotros. La palabra es clara y lo dice. Él ascendió. Descendió primero y ascendió. Amén. Descendió a los infiernos, dice la palabra. Y de ahí resucitó al tercer día. Entonces, Él es el que está aquí, porque el Espíritu, el mismo el Señor Jesucristo, amén, le dijo a los apóstoles que venía la promesa y que íbamos a ser investidos del Espíritu Santo. Amén. Y que Él estaba aquí como consolador. Amén. Que nos ayudaba en este desierto o en esta tierra, amén, para conquistar la vida eterna. Ahora dice en Hechos 13:2-4, dice así, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Él dijo, apartaos a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Quién los llamó? El Espíritu Santo. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Y así va a encontrar muchos pasajes en el Nuevo Testamento con el Espíritu Santo, amén, en la obra de Cristo, en los ministerios. Iglesia, si no estuviera el Espíritu Santo en los ministerios, ¿usted cree que los ministerios podrían sobrevivir? ¿Pudieran seguir adelante? No, no.
porque el diablo ya los hubiera destruido. Aquí en esta tierra nada se puede levantar, algo, nada de Dios, si es que no está Dios ahí. Que quede bien claro, tiene que estar Dios, porque nadie le puede hacer, no lo alabamos al diablo, porque está derrotado, pero nadie le puede hacer frente al diablo si no está Dios con él. Amén. Si no está Dios ahí. Entonces, esta obra es de Dios. Y cuando estamos sirviendo en la obra de Dios y hacemos lo malo, blasfemamos, nos rebelamos, nos levantamos en contra de la obra de Dios, estamos atacando no a ese hombre o a esa mujer, no a ese siervo o a esa sierva. Mentira. Usted está atacando al mismo Dios, está blasfemando contra él. Por eso que usted tiene que tener mucho cuidado. Amén. Por ignorancia el pueblo pereció, dice la palabra, porque a veces somos muy ignorantes, por eso que mucho hijo de Dios ahorita está pasando juicios terribles en sus vidas, desiertos, solitarios. Amén. Y no ven la mano de Dios, no ven la respuesta de Dios a sus vidas, solo el azote de Dios, porque Dios ha puesto sus vidas en las manos del enemigo, iglesia. Entonces vemos el Espíritu Santo en estos versículos bíblicos, en la obra de Dios. Amén. Porque si Dios no pasó por alto, amén, esta familia sacerdotal y les quitó todas las promesas que Dios les había dado para su vida. Vamos a seguir leyendo un poco más esta enseñanza y dice así: vemos que la iglesia del Nuevo Testamento está dirigida por su Espíritu Santo en esta tierra. Él es que mueve la iglesia, trae las ideas, Él es el que trae las almas a su iglesia y la dirige de acuerdo con a su voluntad. Nosotros nos hemos reído en el ministerio, iglesia, porque nosotros cuánto hemos evangelizado y hemos orado y hemos predicado la palabra. Y de repente el Espíritu Santo, Él comienza a traer las almas. Y no que yo fui evangelicé o le hablé a esta persona, él. La gente mismo toca la puerta. Amén. Y quiere entrar al ministerio. Y nos reímos, wow, verdaderamente Espíritu Santo, tú sí que eres, amén. Tú que sí que nos haces reír, es verdad, tú eres el que trae las almas, no es cuánto hagamos, no es cuánto saltemos o gritemos o oremos, eres tú que cuando te place tú lo haces. Sin tanto gritar o evangelizar, él mismo trae, la gente toca la puerta y viene. Entonces nos sorprende y nos reímos porque verdaderamente es el Espíritu Santo, amén, quien trae el crecimiento a su iglesia y dirige su iglesia, amén. Eh, Entonces dice esta enseñanza que, o sea que cuando nos revelamos en nuestra iglesia, que fue lavada por la sangre de Cristo, nos estamos rebelando contra el Espíritu de Dios directamente. Por eso que él le decía a sus hijos, no hijos, no hagan eso, amén, en este ministerio, porque están comiéndose las ofrendas santas del mismo Dios. Si el hombre pecare contra el hombre, los jueces los juzgarán, pero si pecaren contra Dios, ¿quién intercederá? Si la palabra dice que la blasfema en contra del Espíritu Santo no puede ser perdonado, pero si es el Espíritu Santo quien dirige la obra, el ministerio. Entonces, contra él es que estamos haciendo las cosas. Ahora entiendo en el Antiguo Testamento cuando se levantaron contra Moisés y Aarón. ¿Qué hacía Moisés y Aarón? Ponía el rostro en el suelo y le decía, Señor, contra ti es que se están levantando. Contra ti es que están diciendo eso. Cuando el pueblo de Israel quería rey y no querían escuchar a los hijos de Samuel que estaban juzgando, amén, y querían rey. Dios le dice a Samuel, Samuel, escucha todo lo que te diga el pueblo y haz todo lo que te diga, porque no te están rechazando a ti, sino me están rechazando a mí. Sé que no eran los hijos de Samuel. Los hijos de Samuel capaz pudieron sentirse mal, sino era el mismo Dios que estaban rechazando. ¿Por qué? Porque era Dios detrás, aunque los hijos de Samuel se volvieron avariciosos, dice la palabra, y estaban torciendo la justicia. Amén. O sea que no estaban haciendo lo bueno. Estaban, amén, yéndose por la avaricia y no estaban juzgando con justicia, incluyendo con todas esas debilidades de los hijos de Samuel. Dios le dice a Samuel, y es el Espíritu Santo que me da la sabiduría, no te están rechazando a ti, Samuel, me están rechazando a mí. Levántales un rey y diles que esto y esto va a ser el rey que yo les ponga. ¿Cómo los va a tratar? ¿Cómo va a tratar a sus casas? Y aún así ellos no escucharon y obligaron a Samuel que levantara un rey. Entonces vemos, iglesia, que aunque haya avaricia en la iglesia,
Les digo porque por este ejemplo, aunque se esté haciendo lo malo, Dios va a traer juicio y Él va a juzgar, pero no nos toca a nosotros levantarnos, porque va a traer muerte y destrucción, amén, a nuestras vidas, iglesia. Entonces, por eso que esta enseñanza es universal y nos habla a todo el pueblo de Dios para que nos alineemos, amén, a la voluntad de Dios, nos alineemos, amén. Y si estamos yendo por otros caminos, nos apartemos de los caminos y vengamos a los caminos que Dios quiere. Y dice esta enseñanza, esto fue lo que pasó en el ministerio de Eli. Los hijos estaban abusando de las ofrendas santas de Dios, estaban atropellando al Espíritu de Dios, quien fue el que los escogió para sacerdotes perpetuos. Qué terrible es, iglesia, cuando tocamos, amén, el ministerio de la obra, porque se trataba de las ofrendas. En ese tiempo eran animales que traían comida. En este tiempo usted sabe que la gente no tiene sus animales o tierras, no es como el tiempo de antes. Pero es qué terrible juicio se abre cuando tocamos el dinero, cuando tocamos la obra de Dios, cuando tocamos sus ofrendas de Dios. Eso despierta la ira, el enojo de Dios sobre nuestras vidas, porque son ofrendas santas, así dice la Biblia, que su pueblo trae, amén, para dárselas a Él. Ahora dice, por eso que Dios decidió matarlos, dice a los hijos de Eli, quitarles la vida, porque despertaron la ira sobre Dios. No pudieron ser perdonados por el mismo Dios por su pecado contra Él. O sea que Dios no los perdonó, no los pasó por alto. Amén, sino que trajo muerte sobre el Padre y los hijos. El Espíritu de Dios está hablando, iglesia. Mire esta palabra que Dios trae al altar. Y es una profecía. El Espíritu de Dios está hablando a su iglesia, que viene en juicio de Dios. Esta es palabra de Dios. No me la inventé Dios, yo. Viene en juicio de Dios a muchos ministerios que están hollando las ofrendas santas de Dios y se están honrando más al hombre, se está honrando más a la familia, se están engordando con las ofrendas de Dios y no se está honrando a Dios, que es bendito para siempre. Así dice el Espíritu Santo a la iglesia de Cristo. Vienen juicios, iglesia. Y usted se va a acordar de esta palabra porque lo va a escuchar. Amén. Dentro del pueblo de Dios, de la obra, y se va a acordar que Dios le habló en este día, en este fin de año. Amén. Por eso, iglesia, mientras hay palabra, hay esperanza. Mientras hay palabra, mientras Dios está hablando, amén, hay esperanzas. Vamos todos juntos, alineamos nuestro caminar, nuestro camino al propósito divino de Dios. Si hemos caído en alguna, puedo decir una fornicación, estamos fornicando con el mundo, estamos en fornicación. Antes que despertamos la ira de Dios, vamos a arrepentirnos y alineemos nuestro caminar. Amén. Alineemos nuestro camino al propósito de Dios. Limpiemos nuestras vestiduras para que los juicios de Dios no vengan sobre nuestras vidas. Y si han venido, tenemos que preguntarle a Dios, pedirle perdón. Amén. Para que su mano sea parte de nosotros. Entonces, iglesia, vamos a aprovechar este tiempo para orar. Y si sabe Dios que usted, que este Dios nos, que le ha hablado en alguna área, vamos a seguir hablando. El próximo capítulo de esta enseñanza vamos a hablar un poco más de la idolatría, porque acuérdense que los hijos de Eli, que Eli estaba practicando idolatría y, amén, hacia sus hijos, porque estaba permitiendo. La idolatría es poner primero, amén, no solo un ídolo, se trata de idolatría, sino qué es lo que usted pone primero en su vida antes que Dios. ¿Qué es lo que está primero en su vida? Cuando ponemos primero a algo, a alguien en nuestras vidas y decidimos no ir a la iglesia porque esta persona es primero. Amén. Porque tenemos que poner primero la situación o lo que tengamos que hacer, no vamos a la iglesia, no le servimos a Dios y siempre estamos con lo mismo, no solo una vez, dos veces, sino siempre estamos poniendo primero a la familia, a algo, a alguien, no sé, caemos en idolatría antes que Dios. Si no estamos haciendo la obra primero por la familia, caemos en idolatría y viene juicio de Dios a nuestras vidas.
porque eso le pasó a él y no corrigió a sus hijos, no estorbó el pecado, sino que permitió que ellos siguieran engordándose con la grosura de estos animales que traían comiendo las ofrendas y no interrumpió el pecado en su casa. Eso va a ser la próxima enseñanza que vamos a hablar, pero vamos a venir en palabra de oración. Si usted sabe que Dios le ha hablado a su vida, si usted sabe que Dios está hablando, le vamos a orar. Esta palabra no trae condenación, esta palabra trae esperanza. Amén. Nos trae el tiempo de arrepentirnos, pero de corregir nuestro caminar, de pedir perdón, iglesia, de reconocer primeramente el humilde, reconoce que ha fallado. El rey David, cuando el profeta Natán vino a confrontarlo, dijo, he pecado delante de Jehová. Él no dijo, no, yo, no, pero si yo no hice nada, pero no se retractó. Él dijo, refrente, pequé delante de Jehová. Amén. Y se arrepintió, porque siempre Dios sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, iglesia. Eso dice la palabra. Vamos a orar y a pedirle, Dios bueno, precioso eres tú, Señor. Gracias en esta hora por tu palabra, Señor. Nos unimos en oración, Señor, en esta hora, Padre, y reconocemos que hay alguna área, Señor, en nuestras vidas que te hemos fallado, o muchas áreas. Reconocemos, Señor, que estamos fallando delante de ti, Señor. Papá, no hemos descuidado de la oración por la televisión, no hemos descuidado nuestro tiempo de intimidad, de nuestro tiempo de oración. Padre, por diferentes afanes, por los medios sociales, estamos fornicando con las cosas del mundo y no hemos apartado de ti. Te pedimos perdón, Señor, por todo pecado que hayamos cometido en contra de tu obra, en contra directamente tuya, Señor. Reconocemos que tu palabra es verdad, que lo que nos has hablado es verdad, Señor. Pero en esta hora nos reconciliamos y tomamos la decisión de acomodar nuestras sendas, de enderezar nuestros caminos, Señor, para que no vengan, Señor, destrucción a nuestras vidas. Sabemos que tú eres Dios grande, misericordioso, pero también eres un Dios que se ira y no podemos moverte a ira, Señor, en contra nuestra. Padre, te pido en esta hora que perdones todos nuestros pecados por no hacer lo bueno en tu obra, Señor, por no hacer tu voluntad. Yo como tu sierva, Señor, sé que te he fallado, que no he hecho lo bueno en tu obra, que no he sido diligente. Tú conoces, Señor, mi acostar y mi levantar. Pedimos perdón por toda la congregación y nos unimos proclamando la sangre de tu Hijo Cristo Jesús. Que en esta tarde alcancemos tu misericordia, tu compasión, tu perdón a nuestras vidas y nos ayude, Señor, a alinearnos a tu propósito. Abra nuestros ojos y quites toda ceguera para ver por dónde, Señor, por qué caminos malos estamos caminando. Y perdónanos por toda blasfema, Señor, en contra de tu espíritu, por toda ignorancia en nuestras vidas, por toda falta de conocimiento, por toda falta de revelación. Señor, perdónanos por toda inmadurez, por toda falta de carácter, Padre amado. Perdónanos, Señor. Reconocemos, Señor, que te hemos sido infieles. Ayúdanos, Señor. Señor, proclamamos tu sangre preciosa y te pedimos que nos perdones y nos laves en tu sangre, Señor Jesús. Y creemos con todo nuestro corazón por fe que así será, porque sabemos que tú eres Padre bueno y que nos amas, Señor, con amor eterno. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Iglesia, Dios lo bendiga muy grande y poderosamente. Amén. Y que esta palabra nos haga reflexionar. Busque las escrituras, lea un poquito más y podamos ver, amén, en qué área necesitamos, amén, reconciliarnos con Dios para seguir adelante, iglesia, en este caminar. Dios lo bendiga, iglesia, se cuida, Dios me lo bendiga grande y poderosamente y nos vemos pronto en este su ministerio, en el ministerio del Espíritu Santo. Bendiciones a todos, gracias.